¿Cuál puede ser una noticia difícil para un ser humano? ¿Qué día puede ser el que marque por completo la historia de una persona? Les tengo una invitada súper especial, una mujer valiente, una mujer bien rodeada, una mujer acompañada que tuvo momentos de debilidad, pero que salió de esos momentos triunfante. Estela, bienvenida a Entre Valientes. Ay, gracias, Adri, gracias por tu invitación y gracias por permitirme estar aquí para contar mi historia. Es como devolvernos un poco en el tiempo, en esos procesos que tenemos que vivir. Y siempre en Entre Valientes, la gente llega y encuentra rostros nuevos, pero rostros con los que al final se van a identificar porque muchos pueden estar viviendo estos procesos o quizá en algún momento de la vida, si no lo están viviendo ahora, los tengan que enfrentar y tengan un ancla de dónde tomarse porque uno la necesita. ¿Quién es Estela? Ajá. Estela, soy una mujer feliz. Primero que todo, soy feliz porque Dios me regaló una nueva oportunidad de vida. Y quizás no dimensionaba lo especial que era poder disfrutar mi vida. Yo soy Estela Ríos, soy cocinera. Nos conocimos con mi esposo a los 17 años. Nuestros hijos cocinan con nosotros también. Tenemos un comedor Wow. privado. ¿Cuántos hijos? Son dos hijos, Sebastián y Valentina, que Sebastián quiso ser futbolista, pero dijo no, esto no es mi pasión, entonces sale del fútbol y decide estudiar cocina. Valentina fue a Barcelona a estudiar diseño de modas y dijo no, esto tampoco es lo mío, quiero ser pastelera. Entonces Wow. soy mamá de dos hermosos hijos y esposa de un gran hombre, maravilloso hombre. Bueno, yo quiero hablar precisamente primero de ese 4 de enero de 1997. Hablemos de fechas porque así nos gusta como a las mujeres, ¿no? A las mujeres nos encantan las fechas. ¿Qué Sí, pasó sí, ese, sí. ese 4 de enero? Ay, ese 4 de enero fue absolutamente especial. Ese día me casé absolutamente enamorada de mi esposito, de mi esposo Adán, que es el regalo más grande que me ha dado Dios definitivamente. Un hombre amoroso, un hombre espectacular en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué pasa un 4 también? Un 4 de junio, pero del año 2022. Ese 4 de junio creímos que todo se iba a terminar. Ese 4 de junio nos dicen que hay una masa en el ovario y que es una masa que está muy fea y que ya ha explotado y ha comprometido muchos órganos en mi cuerpo y se llama un cáncer. Ese día nos dicen que tenemos un cáncer de ovario y a la madrugada del 5 de junio, después de haberme hecho muchos exámenes, entra un médico a mi habitación y me explicó muchísimo de qué estaba pasando, me decía que estaba muy feo, que la masa tenía muchísimos pelos, que ya estaban invadiendo muchísimos órganos y con lo único que yo me quedo en ese momento es, le quedan pocos días de vida. Te lo dice el médico. Me lo dice el médico. No hay mucho que hacer, la verdad no hay mucho que hacer, le quedan pocos días de vida. Estela, ¿qué te llevó a ir al médico? O sea, ¿qué pasó esos días previos a que tú tuvieras que ir al médico? Empecé a sentir que todo me caía pesado, todo me hacía Ujú. daño, tenía un dolorcito, no era tan grande, era como si tuviera una punzada ahí en la parte del ovario. Y yo voy a una primera revisión donde me hacen una ecografía y me dicen, no, es un quiste, pero explotó y ya no hay nada que hacer. O sea, no hay ningún riesgo, tranquila, ve a casa. Y voy a casa y sigo y sigo. Con eso el estómago ya se inflama muchísimo, ya empiezo a sentir náuseas y ya el 3 de junio empiezo a vomitar muy, muy feo. O sea, era un Ujú. color muy oscuro y era muy fétido. Y era tanto ya las ganas de vomitar que recuerdo que la primera vez me levanté de la cama, me vomité. Ay, fue horrible porque todo quedó lleno de esto. Y mi esposo
absolutamente hermoso. Él me limpiaba. Él me Wow. limpiaba y me decía, tranquila, amor, tranquila, no te preocupes. Y yo le decía, es que es muy feo, o sea, ni yo me aguanto el olor. Y él me decía, no te preocupes, yo te voy a limpiar. Por eso quería ese contraste de las dos fechas, porque es uno el contraste del amor y el otro hasta dónde llega el amor. Porque estuvo allí tu esposo en aquella fecha, estuvo en aquel momento difícil y yo nunca lo he vivido. Te tengo hoy frente a mí y digo, wow, conocer la historia, conocer una historia tan de cerca y es en ese momento en el que te dice, tienes cáncer. Está tu esposo ahí, con quién estás, cómo vives ese momento. Fue el 4 vamos a la clínica, todo el día chequeos. El 5 a la madrugada, eran como las 2 de la mañana cuando entra el médico y nos da la noticia. De hecho, se la quería dar solo a mi esposo y mi esposo dice, no, yo quiero que nos lo diga a los dos. Ya lo sospechábamos porque el ecógrafo nos había hecho ver que la situación estaba complicada. Y el médico nos dice es que es muy difícil y mi esposo le dijo, ella está preparada para esto y para mucho más. Wow, la Entonces, confianza de tu esposo, ¿no? uy, no, era O impresionante. sea, Entonces, te mira como una mujer, como lo que eres, una mujer fuerte y a veces uno no cree en uno mismo, pero otras personas saben de lo que uno es capaz. es verdad, eso sí es cierto, porque apenas el médico me dice eso, yo digo, ah, bueno, pues bueno, nada, se acabó. Gracias a Dios, a mí me habían colocado una sonda nasogástrica para sacarme todos los líquidos del estómago y empezar a desinflamar el estómago. Entonces yo no podía hablar mucho. Yo descubrí que a través del celular yo le podía escribir por el WhatsApp. Entonces yo le dije, pásame el celular. Y él me lo pasó y lo primero que yo le escribí cuando el médico se fue, le dije, amor, esto ya se terminó. No hay nada que hacer. Yo quiero que tú me sueltes porque yo no quiero que tú sufras. Yo no quiero que esto vaya a ser más doloroso de lo que ya puede ser. Y le dije, te doy gracias porque he sido absolutamente feliz. No tengo nada que Esa reprocharte. madrugada. Esa madrugada yo le dije, Dios. no tengo nada de que reprocharte, no tengo nada de que lamentarme. Tenemos unos hijos espectaculares, tengo un hogar maravilloso. Tranquilo, no te preocupes, yo me voy a ir a conocer a Dios. Es tiempo de ir a conocer a Dios y lo voy a hacer. Y entonces le digo yo, eso sí quiero que por favor te cases. Y te cases con una mona. Por eso yo soy mona. Porque si ¿Cómo no, así que con una mona? O sea, como uno en esos momentos sí. puede decirle al esposo hasta Dios, las características físicas de su próxima esposa. Sí, porque yo decía, mi esposo es absolutamente maravilloso, es un ser excepcional, o sea, no tengo tacha alguna de él. Digo, Dios está tan mío. joven, pues, ¿por qué perder un hombre tan maravilloso? Que- Me dijo, este hombre no se me desperdicia. Y entonces No. yo le dije, amor, yo quiero que tú te vuelvas. Y él me decía, estás loca, ya, no más, no me digas más, ya, no Claro, quiero que porque él me... también tenía una carga, o sea, no era Claro. solamente tú que estabas viviendo tu dolor, que en tu cuerpo estaba la situación, sino también tu esposo viviendo esa situación y aparte de eso recibiendo los mensajes que le estabas enviando. Imagínate, entonces Mm. él me decía, ya no más, te tienes que ya, cállate y descansa un rato porque ya llevas muchos días sin Ujú. dormir. Entonces yo decidí recostarme, colocar mi cabeza ahí y él, yo lo vi que quedó en el sofá ahí acompañándome en la habitación y yo lo veía que él cogía su celular. Él me dice que él escuchó una canción y se puso a llorar. Y él lloraba y lloraba mucho. Y yo solo le pedí a Dios que le diera fuerzas para esta etapa que nos estaba esperando y que yo creo que uno nunca la programa, uno no se imagina en la vida que esto le va a pasar. El médico te dice que te quedan días de Sí, vida. sí, ¿Cuántos días te dio algún no, número exacto? no. O cuando te habló de días, tú pusiste un límite, dijiste tantos días o va a pasar esto en algún momento, ¿llegaste a pensar en cuántos días era? No, creí que iba a ser muy corto. Yo sí dije, esto va a ser muy rápido.
porque son días, o sea, ya no hay nada que hacer, o sea, Además, estamos ¿cómo te sentías? Me en la imagino. etapa final, muy adolorida, muy cansada. Entonces yo decía, no, esto va a ser rápido. Por lo menos eso sí yo decía, bueno, por lo menos va a ser rápido y no voy a sufrir tanto, Ujú. era lo que yo pensaba. Y me estaban controlando muy bien el dolor, entonces eso me dejaba estar muy tranquila, eso no me dejaba como que angustiarme. Eso pasó esa madrugada, yo dormí, al otro Ujú. día llegaron nuestros hijos muy temprano. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento sí fue muy duro porque yo no podía llorar. Yo no podía llorar porque la sonda, si yo me ponía a llorar, se me salía la sonda y entonces me tenían que volver como a martirizar para podérmela colocar. Entonces mi cerebro decía, no, no Mm, puedo ujú, llorar. permitir que se salga porque va a ser muy doloroso. Cuando yo los vi, eh, claro, yo decía, ya no los voy a tener, ya no Mm. van a estar conmigo, ya hasta aquí fue, o sea, quizás uno le da a sus hijos toda la vida y uno cree que va a ser para siempre, pero yo decía, bueno, ya me tengo que ir. Esa era la parte fea, pero también decía, estoy feliz porque van a estar con mi esposo, porque van a estar juntos, porque se van a apoyar. O sea, uno piensa demasiadas cosas, la cabeza es Ujú. horrible como le da de vueltas a uno en ese momento, pero cuando los veo, lo que les digo a ellos es, yo me voy a morir y yo quiero que ustedes dejen casar a su papá. No se vayan a oponer. Pero Estelita estaba, tú, Eso me afanaba. pero como, o sea, yo repito, uno no ha vivido las cosas, Sí, solamente quien las vive, pues sí. las puede contar y las cuentas además desde la honestidad de lo que viviste, Sí, porque era lo que tú sentías en ese sí. momento. O sea, no lo has dicho, no quería que ese hombre se quedara solo, sino que alguien pudiese disfrutar el Sí, hombre maravilloso que es tu ¿qué esposo, es? Ay, sí, pero además de decírselo a sus hijos como sí. me perdonas la expresión, pero con un tanto de frialdad en medio del momento. Sí, sí, yo creo que sí, porque ahora yo pienso y digo, qué Claro, egoísta estaba eso, haciendo, egoísmo. qué egoísta, pero yo quería, uno en su afán, uno quiere organizar todo. Claro, Mira y que las mujeres somos así. a mí me preocupaba negro, porfis, mira que hay que hacer, Ujú, papeles que tengamos que firmar, lo que sea para que tú no vayas a sufrir ujú. ya cuando yo no esté. O sea, yo ni siquiera estaba pensando en, listo, ya me voy a morir, sino cómo dejo Claro. organizado, cómo hago para que ellos no sea esto tan fuerte para ellos y no los desestabilice. En ese momento, y ya me vienes a contar cómo tratas de organizar todo, porque me parece muy importante los hijos, ese momento Ujú. con tus hijos. ¿Les cuentas o les dices lo que les dijiste? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué te dicen tus hijos? No, yo digo que de la manera más sabia. No, mamá, no te preocupes, no va a pasar nada, nosotros vamos a estar aquí, nosotros te vamos a apoyar, nosotros vamos a apoyar a mi papá, no te preocupes, tú preocúpate de estar muy dispuesta a que podamos Ujú. avanzar, pero no te preocupes, nosotros estamos aquí. Yo creo que ellos hasta entendieron tus palabras en ese momento. Sí, nunca me lo recriminaron, Ajá. nunca me juzgaron, nunca. Ahora pues nos sentamos y Y se ríen. nos reímos de, mire la mona que nos Ajá. tocó. Totalmente, Pero totalmente, sí, porque como yo lo decía hace un momento, pues a uno le puede parecer, ay no, qué frialdad, que, o sí. sea, el pensamiento de mamá, como organizo esto, mis hijos van a hacer esto, mi esposo se va a casar con una mona Sí. y esto lo vamos a hacer de tal manera. Arranca ese proceso. Arranca ese proceso porque te dijeron que te quedaban días de Ajá. vida, sin embargo empiezan a suceder cosas, pues lógicamente para que hoy te podamos tener aquí, ¿qué empieza a pasar en ese tiempo? Lo primero es que en ese momento me dicen que tengo que ir a la Santa Fe porque la Santa Fe es la mejor, o sea, la Ujú. número uno con respecto al tema, a mi cáncer sobre todo. Y entonces yo digo, no, ahora sí, apaguen y vamos porque mi póliza no cubre la Santa Fe. O sea, entonces pues menos posibilidades. Pero ocurre algo milagroso que alguien nos llama ese domingo, eso ya era un domingo,
Y para concretar una cita con mi esposo y le dice, Ancito, quiero esta semana que nos veamos. Le dice, no, no nos podemos ver porque mi esposa está hospitalizada. Le dice, ¿cómo así? Yo la vi bien, sí, yo sé, pero se nos complicó la situación. Y le dice, ¿qué necesitas? Y le dice, yo necesito una cama en la Santa Fe. Y él le dice, la persona con que yo fui a tu restaurante es una de las personas de la Junta Directiva de la Santa Fe. Yo te consigo la cama en la Santa Fe. Y yo llego a la Santa Fe. O sea, Dios utilizando a esa persona. Dios utilizó a esa Fue, persona. esa llamada era para conseguir para esa cama. ese momento. En ese momento estábamos en uno de los picos del COVID, entonces todo estaba lleno, no, nos dijeron... No había luz y no había camas, no había nada. médicos, no había nada, No había todo el mundo estaba ocupado. Y en otras cosas, entonces lo tuyo, además pues ya no hay mucha esperanza, quédate ahí, ¿no? Más o menos. Claro. Pero mira, gracias a Dios, Dios manda ángeles alrededor de uno y esta persona al otro día ya nos tenía con una cama en la Santa Fe. Y yo llego a la Santa Fe y me trasladan de la Chayo a la Santa Fe. Cuando estoy entrando a la habitación, suena mi celular y mi amiga que estaba conmigo, mi angelito, que me cuidaba todo el tiempo, Marcela Herrán, ella todo el tiempo estaba conmigo, me llevaba, me traía, me limpiaba, imagínate, me llevaba libros para colorear, me decía, mira, necesito que no pienses en eso, necesito que estés ahí ocupada, que tengas tu cabeza ocupada. Y yo la miré, yo decía, en serio, es tan bonita, como si yo fuera un bebé, o sea, ella estaba súper pendiente de mí todo el tiempo. Quiero hacer aquí un paréntesis porque cuando inicié el podcast yo dije, es la importancia de estar muy bien rodeados de esas personas que se convierten en esas bases donde nos tomamos, nos sujetamos cuando estamos en medio de momentos difíciles. Y obvio que ahí está nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, pero esa amiga ha jugado un rol muy importante en tu vida y elegiste una muy buena amiga. ¿Cómo la conociste? Sí. La conocí hace muchísimos años en nuestra iglesia. Ajá. Nosotros siendo líderes de un grupo de conexión, ellos llegaron como ovejas. Okay. Y ellos llegaron como diciendo, esto no nos gusta, esto no es tan chévere. Y ya ahí empezamos a acercarnos mucho y ha sido una amistad de 12 años. Hace muchísimo tiempo, donde hemos construido, donde claro que han habido quizás momentos donde uno dice, no es tan rico, pero volvemos y empezamos, le metemos ganas y hacemos, y toda la vida nos hemos ayudado mucho. Porque la amistad también se edifica. Sí, completamente, se construye, es poco a poco, eso también es como el amor, que hay que regalar diario, que hay que cuidarla, que hay que estar pendiente, y uno nunca sabe en qué momento va a necesitar de ese apoyo, pero cuando uno ha construido, ahí está, para que se lo dé a uno. Wow. Hablamos de la amiga, pero volvemos a la historia. A la historia. Estabas en la clínica Santa Fe, Estelita. Estaba entrando. Pero tú seguías pensando en que... Me voy a morir. O sea, ¿para qué me llevan allá si igual me voy a morir? ¿Para qué? O sea, ¿a qué llegamos si se está perdiendo el tiempo, más o menos, no? Pero imagínate que estamos entrando a la clínica y una persona que conocía de antes llama a mi celular, contesta a mi amiga, y entonces me dice ella, Joanita, le digo yo, ay sí, contéstale. Y entonces me dice, no, imagínate que la prima de Joana es una de las personas de oncología de ovario de aquí de la Santa Fe, que sí se comunica contigo. Y yo, pues sí, igual me voy a morir, pero es que venga, ¿no? Igual yo me voy a morir. Me voy a morir, pero que me vea. Ay, Dios mío. Y ella llegó 15, 20 minutos y ella ya estaba entrando, mi ginecóloga, oncóloga, que mejor dicho es otro ángel de Dios en este camino, y ella entra y ella mira, y yo creo que eso hace parte de este proceso. Quizás ella mira en la historia clínica y dice, uy, esto está complicado, pero ella me dice, Estela, vamos a salir de aquí hasta que te lleve la primera quimioterapia. Y entonces yo dije, primera quimioterapia, pero sí, no hay nada que hacer para que me van a poner quimioterapia. Claro, tú dijiste, o sea, ya me estoy torturando, sí, me voy a morir. ¿Ya para qué es? O sea, ¿qué necesidad? No tenemos por qué pasar, pero entonces cuando ya hice primera quimioterapia, yo digo, bueno, pues ella creerá que se puede una quimioterapia, pues bueno, listo. Pero yo me decía, no me queda mucho, pues vamos a ver qué se intenta. Y empiezan a hacerme una cantidad de exámenes, me mandan una cosa impresionante de día y de noche casi, yo no dormía. ¿Qué seguías pensando?
¿para qué me molestan tanto si Sí, me me voy a voy a morir? Ay, Dios mío. Déjenme tranquila porque yo me voy a morir. Y yo creo que esa es una de las principales causas porque uno muchas veces no avanza a conseguir cosas porque uno cree que no puede, porque no Ujú, hay posibilidades, porque aún eso no es para uno. ujú. Entonces uno como que ya muere y ay, sí, se acabó y entrego y me rindo. Pero Claro. ella me dice, no, vamos. Y me hacen el martes, me sacan a las 10 de la noche de la habitación y me hacen una resonancia donde entro a las 10 de la noche, como a las 10:30 a la máquina y salgo a las 2 de la mañana. Yo no hablaba, yo no comía porque me tenían sin alimentos, Ujú. sin nada con la sonda y la persona que me hacía la resonancia me dice si necesita algo timbre para yo. Y yo timbraba y timbraba y timbraba y esa señora no me sacaba y no me sacaba y no me sacaba de ahí. Yo decía, pero sáqueme de aquí, sáqueme. Yo sudaba, sudaba, no podía tomar agua, era terrible. O sea, a las Ujú. 2 de la mañana yo salí de un genio que yo digo, pobrecito mi esposo, porque yo no hablaba. Pues yo le manoteaba y le decía, déjame tranquila, o sea, déjeme ya, o sea, me voy a morir y no me dejan Ya, tranquila. claro. Entonces me llevan a la habitación. Cuando estoy entrando a la habitación, nuestra hija Vale me había llevado un baflecito y me había colocado ahí música. Ujú. Música en el baflecito. Cuando yo entro a la habitación, yo escucho una canción de Marcos Witt que dice, sigue siendo Dios. Aunque las pruebas lleguen, aunque mi fe decreza, aunque yo no entienda, aunque todo esto se acabe, tú sigues siendo Dios. Y al final él dice, yo le quiero decir a mi doctora que Dios sigue haciendo milagros. Y entonces eso como que me pegó, yo dije, Dios hace milagros, Dios hace milagros. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque tú me acabas de decir que conociste a tu amiga en la iglesia hace muchos años. O sea, eres una Sí. mujer que ha sido creyente, que has vivido en los Ajá. caminos de Dios. Y aquí hay algo muy importante y es que muchas personas no comprenden que incluso en medio de estar en los caminos de Dios, cuando llegan las pruebas, pues podemos flaquear, podemos Caer. dudar y necesitamos que todos los que estén a nuestro alrededor nos recuerden ese Dios en el que hemos creído. Así es, uno cree que lo tiene absolutamente todo como organizado, ¿no? Dice, no, y Ujú. a mí no me va a pasar, y a mí no me va a hacer, y uno dice, "Ay, eso no, no va a pasar nada", pero resulta que cuando llegan esas dificultades, a uno se le olvida toda la teoría. ¿Qué crees que pasó? ¿Falta de fe? Mm, en ese O momento yo agobio del creo, momento? yo pienso que son parte de procesos en la vida que uno tiene que vivir, ¿no? Ujú, Porque yo creo que es recordar lo que quizás había pasado, pero uno muchas veces escucha decir que eso no va a funcionar, que eso no, y uno se lo termina creyendo. ujú. Uno no, como que uno dice, no, pero puede ser diferente, yo podría cambiar la historia, pero en ese momento yo no lo pensé, simplemente dije, ah, pues me va a morir, pero cuando yo escucho eso, eso me recordó que Dios hacía milagros. ¿Cambiaste el pensamiento Cambié, no, y entonces yo me acosté pensando en, en lo que habías escuchado en yo el escuché que baflecito? Dios hace milagros. Era un baflecito muy pequeño. Yo pienso que lo que uno escucha a su alrededor es muy importante en medio de las dificultades, Ujú. porque eso le termina o empujando para avanzar o lo termina uno estancando y quedándose uno ahí sin poder ver que hay algo mucho más chévere adelante. ¿Qué viene en medio de ese proceso? Porque las quimios continúan los Mm, procedimientos sí. pues la quimio es un tema bastante duro, Ujú. difícil, doloroso, debilita. ¿Cómo vives esos momentos? Eh, cuando empezamos, yo al siguiente día de esto leo en la Biblia un versículo que dice, le devolveré la risa a tu boca y la alegría a tu corazón. Yo me aferro de ahí, yo me cojo de ahí y yo empiezo a decirle, Dios, tú me dijiste que me devolvería la risa y tú me dijiste que me ibas a sanar. Cuando voy a mi primera cirugía, sale que hay metástasis por todo lado, pero que bueno, que vamos a continuar. Cuando va la jefa enfermera y me dice, señora Estela, nos vamos a la primera quimioterapia y es la más agresiva de todas porque Ujú. necesitamos disminuir la masa. Yo le dije, jefe, tranquila, no se preocupe, a mi Dios me va a sanar. Entonces ella me decía, señora Estela, hay que ser realista y optimista con la situación que estamos viviendo.
Entonces yo voy a mi primera quimioterapia y yo voy pensando, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Entra la primera quimioterapia a los 20 días de haber llegado a la Santa Fe y me dio un sueño, Adrianita. Yo no hacía sino dormir. Yo no hacía sino dormir. Y yo lo único que le decía a Dios, Dios, ayúdame, dame fuerzas, necesito salir de aquí, necesito. Y mira, me daba mucho sueño, yo dormía demasiado, pero mi esposo me alimentaba de una manera impresionante. Yo pienso que hay que tomar decisiones en medio de las circunstancias difíciles. Tuve que dejar absolutamente el azúcar y las harinas. ¿Eso qué hizo? Que mi cuerpo se empezara a desinflamar y las quimioterapias fueron mucho más fáciles. Durante el proceso de quimioterapia, que es muy difícil para muchísimas personas, a mí lo que me daba era muchísimo sueño. Yo dormía y dormía. Yo dormía todas mis quimioterapias. Claro, me sentía muy débil. Claro, el pelo empezó a caer. ¿Cómo fue ese proceso que yo creo que es uno de los que más temor le tienen las personas, ¿no? En medio de las quimioterapias. Yo sé que muchas de las personas que hoy están viendo este podcast son personas que recibieron hace poco un diagnóstico relacionado con cáncer, que están empezando sus quimioterapias. Tenemos muchos oyentes en Tropicana que a diario nos escuchan y nos dicen, gracias por el devocional, estoy batallando con un cáncer, estoy en quimios, y hoy están escuchando tu historia y por eso estás aquí. ¿Cómo empiezas a vivir ese cambio en ti? Porque no solamente hay una transformación emocional y espiritual que has vivido, porque te forjó sin duda alguna, también hay una transformación física. Tanto que hoy eres la mona con la que se casó tu esposo. Completamente Pero cuéntame cambiada. la historia de cómo te conviertes en rubia, pues. Imagínate que cuando empieza a caer el cabello, empieza a caer después de la primera quimioterapia y se quedaba en la ducha, yo entro al baño y yo le digo a Dios, pero no que me ibas a sanar, o sea, esto también lo tengo que vivir. Y yo hablaba con Dios y Él me decía, vamos a vivir el proceso completo, porque hoy yo tenía que venir a contarles que eso también pasa. Y al yo saber que Dios me iba a sanar, yo creo que yo tomé fuerzas de ahí. Y yo le digo a mi esposo y a mi hija, que es la que se ocupa de toda mi parte de belleza. Tu asesora de imagen. Sí, soy yo. Digo, no, yo me voy a cortar el cabello, me voy a calvear. Y entonces mi hija dice, no, ma, a ti no se te va a caer el cabello, no, ma, vamos a comprar los tratamientos, vamos a hacer esto. Y mi esposo, no, pero ¿cómo se te ocurre tan rápido? No tienes que ser radical. Yo le decía, no, el cabello va a caer y también va a crecer. Yo sé que después va a crecer. Este es un proceso donde yo la tengo que meter toda y tengo que ser consciente de que esto va a pasar, que de esto también vamos a salir. Yo me imagino que tu familia, luego de haber visto a la Estela del inicio que decía que se iba a morir, ver a esta Estela que decía, pues córteme el cabello que va a volver a crecer, voy a volver a vivir. Yo creo que aunque era duro para ellos, también era esperanzador. Y sí, yo creo que eso les da fuerzas, pero yo notaba que les dolía porque me miraban y como que lloraban, se les aguaban los ojos y yo les decía, no, tranquilos, esto también va a pasar. ¿Cómo fue este momento? Cuando tomo la decisión de cortarme el cabello, yo le cuento a la Vale y la jefe de oncología, de enfermería, me llama y me dice, señora Estela, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de una peluca? Y yo dije, ¿una peluca? ¿Eso existe? ¿Eso se podría hacer? O sea, en mi familia nunca, gracias a Dios, ha habido otro caso. Yo soy la primera persona que tiene cáncer, entonces como que no lo había vivido alrededor. Y yo dije, ay, una peluca podría ser. Y ella me manda unas imágenes de unas personas que habían tenido cáncer y yo empiezo a explorar la idea de, wow, una peluca. Y entonces le digo a mi esposo, ¿y qué tal una peluca? Y dice, sí, esa es la posibilidad. Vamos, busquémosla. Y yo recuerdo que llamo a mi amiga, le digo, Marce, imagínate que estoy pensando en una peluca. Y dice, sí, súper chévere, no. Entonces yo te acompaño y vamos, buscamos, no sé qué. Yo dije, ay, sí, no es mala idea. No es mala idea, nos vamos de compra de peluca. Y entonces la jefe me dice, señora Estela, yo quiero que usted... primero me dice, necesita que yo vaya y la acompañe para cortar el cabello. Y le dije, no, mi familia está conmigo.
Yo creo que es tan importante eso. Y ella me dice, seguro, le dije, sí, mi familia me va a acompañar. Y mi amiga y su esposo, ellos dicen, nosotros también. Entonces, imagínate, para nosotros fue plan, entonces ellos llegaron a la casa y entonces pusieron música, empezamos a recordar cosas del pasado, empezamos a ver a fotos, a reírnos, entonces ella me empezó a maquillar, porque ella me dijo, quiero que estés linda, la jefe me dice, tienes que maquillarte porque me tienes que mandar una foto después, ¿no? Y entonces mi amiga me dice, te voy a maquillar, te voy a organizar, y ella me pone súper bonita, y su esposo empieza a cortarme el cabello y empieza a caer todo eso. Y claro, como que fue en medio de tanta alegría, ellos lo hicieron tan rico, que yo al final me lo terminé gozando. Pero yo creo que es eso de que uno se rodee, porque si tú te rodeas de personas que, ay, pobrecita, ay, no te ves fea, ay, no, esto es terrible, yo creo que ahí me hubiese quedado yo. Pero el hecho de que haya un buen entorno y de que todos lo estemos disfrutando y lo estemos mirando vamos a salir adelante, o sea, le vamos a meter ganas. Y yo creo que en el fondo todos teníamos miedo. Claro. Todos teníamos miedo. Solo que todos aprovecharon ese momento para transmitir cosas buenas en medio del dolor que estaban viviendo. Porque era más fácil mostrar el dolor y que todos se pusiesen a llorar en ese momento. Ajá. Pero optaron por lo difícil y fue por darle vida a ese momento de dolor que hoy está grabado en lo más profundo de sus corazones. Completamente. Y yo creo que cada uno estaba pensando, esto está muy grave, esto se está complicando, pero listo, le vamos a meter las ganas y vamos a hacerlo. Cuando ellos cortan el cabello y yo me puedo colocar mi peluca, además de todo eso. ¿Te la pusiste de una vez? De una vez, yo dije, no, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo me quedó? Nuevo look. Imagínate que yo en la mañana le dije a Dios, yo quiero que tú me regales una peluca lo más parecida a mí, para que nadie se dé cuenta, o sea, quiero que sea el mismo corte, quiero que me quede bien. Fuimos al lugar donde venden las pelucas y una señora saca, así era una pared llena de cajas de pelucas, y ella saca una en el centro y me la pasa. Yo iba ya con el cabello así, todo recogido, porque ya tenía huecos, yo ya tenía huecos por todo lado, y ella me la pasa y yo me la pongo, ahí me sientan. Cuando yo la veo, yo lloraba, mira, todos llorábamos, en ese momento todos llorábamos, porque la peluca era exactamente el color de mi cabello y era exactamente el mismo corte que yo tenía. O sea, era una cosa impresionante, o sea, era como si, mira, yo me ponía la peluca y nadie se daba cuenta, yo pasaba completamente desapercibida. Entonces, para mí eso fue mucho más fácil, porque yo creo que ese morbo de cuando alguien está pasando por esta situación y mirarlo con lástima, eso es muy difícil. Para mí eso yo creo que es, a esas personas, mira, yo sí puedo y me les puedo acercar, le digo, tranquilos, yo pasé por tu caso y yo salí adelante. Tú también vas a salir adelante. Y hoy se lo estás diciendo a muchos. Vamos a salir adelante. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Y quizás muchas veces a la madrugada uno se despierta y está pensando, ¿será que sí voy a vivir? ¿Será que sí voy a lograrlo? Pero es luchar con ese interno que no quiere, que quizás que uno avance y decirle, sí voy a vivir, sí voy a avanzar. Es una montaña rusa de emociones, no es que ese día donde tú escuchaste la canción, listo, ya se transformó mi pensamiento, no volví a pensar más en la muerte, no volví a pensar más que me iba a ir, sino que creo que en el momento en el que ibas avanzando, dando pasos en tu proceso, pues también venían días de dolor, de angustia, de decir, bueno, Dios, entonces, ¿sí o no? La pregunta, la duda, que viene luego de lo de el cabello y la peluca que se volvió, ¿qué? ¿Tu amiga? ¿Tu compañera? Pues, sí, era mi compañera. Siempre, a veces iba saliendo, ¿no? Y ya lista, súper arreglada. ¡Ay, la peluca! ¡Vuelvas en la peluca! ¡Sáqueme la peluca! ¡Que nadie se dé cuenta! ¿Y dónde está ahora la peluca? La tengo guardada. Mis más bellos recuerdos. En algún momento, luego de todo el proceso, la has vuelto a abrir, a ver con tu familia. Veo, la lavo. ¿Te la has puesto? Me la pongo, le doy gracias a Dios porque ya no tengo que usarla, porque ya tengo mi cabello también. De hecho, al terminar el proceso,
Me calvié muchas veces porque el look me terminó gustando, o sea, me Claro. terminó gustando el ser calva, estar súper arreglada, Ujú. y que la gente me preguntara qué pasó y decirle, Dios me sanó del cáncer. Esa es la buena noticia, ¿no? Sí, eso es lo Yo, máximo. yo quiero que lleguemos como a esa parte, se vive todo el proceso, se viven las emociones, los momentos de duda, los momentos de certeza. ¿Qué pasa en medio de ese proceso? Fueron 4 quimioterapias Ujú, antes de ir a una cirugía, que fue lo que me dijeron desde el principio. Tenemos que hacer quimioterapias, esperar que reduzca el tumor. ujú. Dicen los oncólogos que el tumor mío era mucho más grande que una naranja tangelo, con muchas naranjitas regadas por todo el estómago. Y cuando después de la cuarta quimioterapia me dicen, ahora sí vamos a hacer nuevamente una resonancia, donde yo digo, ay, Dios sanó todo, porque esa persona que me hizo esa resonancia fue lo más dulce, me entraba, me sacaba, me ayudaba, porque yo iba súper angustiada de, me va a Ujú. pasar lo mismo, me van a hacer lo mismo, voy a estar escuchando pa, pa, ahí en mi oído, qué susto, y esa persona fue absolutamente dulce. Y cuando yo salgo, recuerdo mucho las palabras de él, porque era un hombre, y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. Y yo dije, wow, mejoré. Yo lo pensé, o sea, yo dije, Claro, porque él había mejoré. estado ahí. Sí, entonces yo dije, wow. Y fui y le llevé los resultados al oncólogo y, y me dice, Estela, esto ha reducido de una manera impresionante. Lo que era una naranja tangelo, ahora es una uva pasa. Esto está de, nos vamos a cirugía. ¿Cuánto tiempo había pasado? Eso fue, yo fui a cirugía en septiembre, desde junio, julio, agosto, 4 4 meses, meses. 4 meses. La verdad fue muy rápido, porque yo veo personas Ujú, en que tienen que luchar y luchar ujú, y luchar. Gracias a Dios, lo mío fue muy rápido, pero lo que yo les digo, yo tuve que tomar decisiones con la ujú. alimentación. No azúcar, no harinas, no enlatados, no embutidos, porque todo esto alimenta las células Y lo cancerígenas podemos empezar a hacer desde ahora. antes de que caigamos en eso, Ujú, porque quizás cuando tomamos decisiones ya cuando no hay salida o cuando es muy difícil, sí hay salida, pero es más difícil, ujú. nos tenemos que someter a muchos procesos. Entonces vamos a cirugía y yo dije, no, esto ya es súper Se acabó fácil. ya. No, en 15 días yo ya voy a Ujú, estar maravillosa, no va a pasar nada y todo va a estar bien. ujú. Entro a cirugía el 24 de septiembre, llego a las 7 de la mañana, yo despierto hasta la noche, fueron 8 horas de cirugía. Dios mío. 8 horas en el quirófano, donde son 150 puntos. Aquí vamos a ver la imagen. Sí. Sí. Esa foto Eh, tan linda además esa que te foto, tomaste. esa foto Sí. que quizás lo pensé mucho en un momento y decía, no, yo qué voy a mostrar, pero ahora es una gran Ujú, bendición porque le puedo decir a la gente, mire, uno también sale de eso, uno claro. también puede avanzar con eso. Y entonces salgo del quirófano y me llevan a la UCI porque es una cirugía donde sacan absolutamente todos mis órganos del cuerpo, los limpian con un microscopio y vuelven y los colocan en mi estómago. Es una cirugía tan especial que me dice el cirujano oncólogo, me dice, Estela, a ti te operamos el 24 y el 26, 28 se fueron ellos a un congreso a Nueva York ante 5.000 oncólogos para decirles, sí hay solución, sí se puede. Y Wow. gracias a Dios mi cirugía está grabada y con ella han podido ir a otros países a enseñarle a muchos oncólogos más para qué hacer en un caso donde no hay nada que hacer. Entonces eso Wow. es... ¿Qué hacer en un caso donde no hay No hay nada. nada que hacer? Es Sí. que quiero recordarle a las personas que acaban de llegar de pronto a este podcast, lo adelantaron un poquito, que Estela fue diagnosticada con cáncer De de ovario. ovario, pero ese cáncer ya había hecho metástasis y tenía afectados ¿cuántos órganos? El hígado, la vejiga, él había tocado el riñón, el diafragma en la parte Mm, derecha mm, y el intestino lo tenía colapsado. imagínate. El apéndice también se la llevó. Pasa Ya, esa ya. cirugía, pasa esa Se pasa la cirugía. cirugía de 8 horas. Ajá. Y cuando me llevan a recuperación, cuando yo estoy aún en anestesia, en mi cabeza yo vi un círculo amarillo.
Y ese círculo amarillo tenía 2 palitos a un lado y otro palito a otro lado. Ujú. Y este palito que estaba solito quería pasarse para acá, quería pasarse. Y de un momento a otro como que yo me di cuenta que ese palito era yo. Y entonces yo les dije, pero déjenme pasar, déjenme pasar. Y entonces estos palitos me dicen, es que tú aún no puedes pasar allá, porque tienes mucho que ir a hacer al otro lado. Mm. Y ahí regresé. Ahí desperté de mi anestesia. Cuando despierto de mi anestesia, mi esposito estaba ahí a mi lado y me estaba diciendo, gorda, gorda, yo te amo, gorda. Ay, no. Ay. Esa fue la primera voz que escuché al regresar de mi anestesia. Me despierto, wow, eso fue como si una tractomula hubiese pasado por No, encima pues mío. imagínate. Tengo una sonda, tengo grapas en todo el Ujú. estómago y empiezo a... Mi colon no respondía, no respondía. Entonces Juliana, la oncóloga, me dice, tranquila Estela, lo que pasa es que tus órganos están estresados porque estuvieron 50 años allá guardados. Y lo sacaron. Los sacaron y ellos no saben cómo reaccionar ya, ellos no saben qué hacer en este momento. Ujú. Y entonces ella me dice, tranquila, ten paciencia, ya te has recuperado mucho, te vamos a llevar a cuidados intermedios. Me llevan a cuidados intermedios, duró 8 días con estreñimiento. A los 8 días mi estómago responde. Ay, mira, en serio, hacer chichi, popó es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Es verdad. Cualquier persona. Cuando nos parece tan normal, ¿cierto? Eso es una cosa, uno lo omite. Uno cree que eso Ajá. es natural, que eso es normal. O sea, ¿cuál es el problema? Pero cuando tu cuerpo no responde, uno Ujú, dice, esto es sobrenatural. Esto ujú, definitivamente tiene que ver con algo mucho más de lo que yo pueda hacer. ujú. Mi estómago responde y Juliana se pone feliz, todos se ponen felices y dice, listo, ya el estómago respondió, te vas a la casa, te Ajá. vas a casa. Y llego a casa, mejor dicho, desbaratada, pero imagínate, al otro día me da una diarrea. Eso Dios, también es terrible. Entonces Dios. imagínate, 150 puntos, Claro. sonda para la Ujú. vejiga y diarrea. Terrible, fue No. terrible, terrible, o sea, es una situación donde ¿Tuviste que volver al hospital no, o lo gracias a viste en tu Dios, no, casa? gracias a Dios hay una mamá y mi Ujú. mamá se fue y me cuidó. Y mi mamá me daba todo eso que dan las mamás en casa para ayudarle a controlar o no la diarrea, que la coladita de plátano, que la coladita de No, esto. ¿qué es esto Mamá es tan una hermoso? bendición, Yo quiero mamá aquí es... hablar de la red de apoyo. Red de apoyo porque ustedes que lo están viviendo, ustedes que se han conectado porque tienen un hijo, un hermano, un amigo, un familiar que fue diagnosticado con cáncer, yo creo que con este podcast usted se va a ir con herramientas maravillosas para saber cómo actuar en este entorno. No es que nos echemos todos a morir, Oh, porque puede sí. que la persona que lo esté viviendo se sienta que se va a morir, pero quienes lo rodean no se pueden echar a morir, sino que tienen que tener una actitud de victoria, Ajá. tienen que tener una actitud intencional de ayudar en todo tiempo y en todo momento. Y yo les resumo nuevamente esto, los hijos, el papel de los hijos, el gran papel fundamental que tu esposo Adán Ay, Bustos tiene sí. en esta historia, el rol de tu amiga, Ay, el sí. rol ahora de tu mamá, y es esa red de apoyo, y además de los médicos y de todas las personas que Uy, actuaron lógicamente, sí, sí. pero es esa red de apoyo que cuando estás en el suelo te sujeta, te toma de la mano, te dice, vamos, resplandece, como estás resplandeciendo hoy aquí Ay, entre valientes. sí, yo creo que es difícil, pero no podemos dejarnos doblegar mentalmente, Ujú, no lo podemos hacer, tenemos que creer, aunque no podamos ver, ujú. sabemos que Que está está obrando. sucediendo, Dios sí está obrando. Había una canción que decía, Ah, aunque no pueda ver, Dios está orando. Y cuando desfallecía, cuando yo en esa diarrea, ujú, yo decía, póngame la canción, porque yo ujú. lo tengo que creer, yo tengo que avanzar. Ahí aún yo dudaba y yo dije, sí, me voy a morir. Créanme, y después de todo lo que ya habíamos avanzado, de todo lo que había pasado, pero yo desfallecí en ese momento y yo le decía a mi esposo,
yo creo que me voy a morir. Y mi negro dice que pues fue la cirugía tan fuerte, yo había Ujú. bajado ahí como unos 18 kilos, claro, estaba súper ya demacrada, en ese momento estaba de 61 kilos. Entonces la mirada perdida, todo. Él me dice, un día yo le digo, negrito, yo creo que ya no puedo más, ya no Ujú. aguanto. Yo le dije, porfis, arrúnchate aquí a mi lado, quiero sentirte, no quiero, no, yo no podía comer mucho, nada. Y él dice que él se acostó ahí conmigo, me abrazó y él le dijo a Dios, ¿en serio te la vas a llevar? ¿En serio? Y él decía, ella ha luchado tanto, ella lo ha puesto todo, que yo no tengo que recriminarle. Si es el momento, pues nada, yo lo voy a aceptar. Y ahí creí, él creyó que yo me iba a ir y yo también lo sentía, porque en serio era un frío tan impresionante que me ponían cobijas y cobijas y yo no me Ujú. calentaba. Yo creo que era el frío de la muerte porque era una cosa que yo no lo podía ni siquiera controlar. Pero yo creo que ahí es cuando uno le entrega el control a Dios y le dice, es lo que tú quieras, es lo que tú desees. Ujú. Y ahí fue cuando Dios dijo, está bien, te vas a quedar, te vas a quedar. Y ahí empiezo a recuperarme de una manera tan impresionante. Me dolía, claro, pero era rápidamente. A los 21 días fui a quimioterapia, imagínate, después de semejante Después de cirugía. que te abrieron y te sacaron todo. Y yo decía, no, esta sí, o sea, no la voy a aguantar. Y yo iba con un miedo. En serio, Ujú. yo iba con mucho miedo porque yo Claro, decía, porque tú venías en un proceso de recuperación de la cirugía y te tenías que enfrentar a algo que ya sabías que era muy difícil. difícil. Yo llegaba a las 7 de la mañana a Ujú. una quimioterapia y salía a las 2 3 de la tarde de quimioterapia. Era todo el día inyectándole a mi cuerpo medicamentos pues para el tema del tumor. Y yo decía, no, esta sí va a ser muy difícil. No, esta sí, no, estoy muy, muy débil, todo eso. Pero mi esposo, yo me acuerdo que él decía, gordita, yo te llevo una sopita de pescado, tranquila, tranquila. Y él me llevaba mi sopita y él me daba, él me Y uno con un cucharaba, esposo, chef, cocina. No, mejor dicho. me Los paladeaba. mejores platos creo que los preparó en ese tiempo. No, él fue absolutamente maravilloso. Todo lo que quizás yo creía que era, no, eso está feo, o sea, no, eso está rico, dame más, porque él lo hacía con mucho Claro, amor. claro. Y gracias a Dios sí, fue dura ya esa otra quimioterapia, quizás me sentí mucho más débil, me sentí de eso que uno dice, no, esta sí no me voy a parar, esta es, Ujú. pero no, nuevamente Dios me daba las fuerzas y yo salí adelante, era una cosa impresionante, después de eso fueron 3 quimioterapias más, Ujú. mi primer índice cancerígeno fue de miles y miles de células infectadas, en ese momento era de 2.6. Lo normal es de 0 a 30. Ujú. En este momento mi índice cancerígeno es de 6. Ujú. Doy, Wow. yo soy feliz. Wow. ¿En qué Disfruto esta momento? O sea, etapa. ¿en qué momento llega ya esa noticia? Porque yo creo que una fecha importante o una fecha dura, retadora, fue ese 4 de junio. Sí, esa fue la más dura. Pero ¿cuál fue esa fecha donde yo creo que uno vuelve a nacer? Que uno dice, lo logré, lo Completamente. vencí, donde hay fiesta en casa, donde tus hijos te miraron y te dijeron, mamá, ves que mi papá nos iba a casar con otra persona. No, no venía la mona a Ajá. meterse a la casa. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre del 2022. Yo fui a mi última quimioterapia. Estela, en medio de serenatas, de las personas que te acompañaron en esa clínica al lado de tu esposo, hay algo que uno ve mucho en las redes sociales, sobre todo como en los niños, ¿no? Que los niños tocan como una campana. ¿Tú tocaste alguna campana? ¿Cómo fue eso? No, no, no. En la clínica nuestra no es campana, en nosotros es serenata, cantar. Ese día nos llevan un plato especial, nos premian. Entonces, lo mío es de fiesta. Wow, vea pues. Sí, fue absolutamente maravilloso, maravilloso. Sales de la clínica, de esa celebración, de esa serenata,
¿Qué es lo primero que haces con tu familia? ¿Cómo son ese día? ¿Cómo se vive ese día? ¿O qué sucede en esos días próximos que de pronto tú recuerdes y nos quieras Además, compartir? nos coge una etapa decembrina, ¿no? Donde Ok. todo es celebración, donde todo es Yo creo que holgorio. ese es Entonces, el no, diciembre con más alegría que vivieron en casa. completamente, completamente. Nos reunimos todos, todos el día de la Navidad. O sea, uno casi siempre o falta este o falta el otro, esto, Ajá. pero ese día todos nos reunimos como familia. Todos pudimos, hicimos regalos, hicimos cena, cada uno como que contaba, uy, fue muy duro, uy, lo logramos, uy, como Uy, que qué hay, año tan tenaz, pero con tantas victorias también. muy duro, pero al final lo cerramos Ujú, felices, ujú. fuimos absolutamente felices y como que uno como paciente, sí, yo estoy viviendo mi lucha, pero no me doy cuenta de lo que están viviendo del otro lado y como que sentarme y escucharlos y, uy, tía, es que era muy duro ir a la clínica y verte Yo así. creo que ahí muchos abrieron el corazón a contarte muchas cosas que vivieron porque Sí, dijeron, bueno, ya se le puede contar sí, todo sí, lo que en sí. realidad vivimos. Me imagino a la amiga, no, es que yo en algún momento también. No, no, O no el creí. esposo, no, es que amor, imagínate que en tal momento yo sentí que tal. Porque ahí es donde empiezan de pronto A ya a salir abrir toda su, la luz. a darse uno cuenta de la verdad de muchas cosas que Es vivieron. cierto, es cierto. De hecho, después de ya de terminar quimioterapias, yo creo que la más dura fue la de la oncóloga que me dice, Estela, el primer día que te llevamos a cirugía, entramos a hacer la laparoscopia y dijimos entre todos, salgan, salgan rápido, no hagan nada, no toquen nada porque esto está terrible. Cerramos todos y nos dijimos entre todos, está muy joven, pero se va a morir. No hay nada que hacer. No, Entonces, claro, yo, ¡oh! ¿En serio? Pero ellos jamás me lo dejaron claro. ver. Ellos siempre me hicieron creer que todo estaba Que muy había bien. vida, Sí, que aun podíamos cuando salir. existiera la zozobra de la muerte en algún momento. Sí, claro. Estela, qué gusto ha sido conocerte, tenerte Ay, aquí entre valientes. Sé que tu historia va a impactar a muchas de las personas que nos están viendo o que nos están escuchando a través de cualquier plataforma de podcast de Tropicana. Pero antes de despedirte, ¿qué le dices a los que están viviendo hoy el cáncer, a los que acaban de recibir este diagnóstico o aquel familiar que hoy está pensando en que mamá, papá quizás se puede ir, en que un hijo, porque hay muchos papás que han recibido la noticia de que sus hijos, sí. incluso pequeños, tienen cáncer? ¿Qué le dices a esas personas que te están escuchando? No pierdan la esperanza. No pierdan por un segundo la esperanza, porque estoy segura que Dios sigue haciendo milagros. No somos nosotros, no soy yo. Es Dios el que tiene el control de todas las situaciones. Y cuando Dios lo colocamos en primer lugar, Él empieza a obrar. Y aunque no podamos ver, Dios está obrando. Pase lo que pase, veamos lo que veamos. Y cada vez que creamos que vamos a desfallecer, escuchen cosas que los animen, escuchen cosas que los hagan avanzar. No permita que lleguen palabras o personas al lado de ustedes, quizás que les digan, es que el tío de no sé quién se murió porque es que pasó eso. Ese no es tu caso. No, a ti no te va a pasar. Tú vas a salir adelante. Lo que no te deja avanzar, hazlo a un lado. Si tienes que hacer a un lado amigos que quizás vienen a decirte, no sería que es que usted no se cuidó, que es que usted no hizo esto, hágalos a un lado y concéntrese en cuidarse, en avanzar y en que usted va a ayudar a que todo va a mejorar. Ponga de su parte y crea que todo va a estar bien. Estela, en este podcast Entre Valientes, es un podcast de abrazos también, por eso quiero invitar a tu amiga y a tu hija para que en estos momentos cerremos este podcast con un hermoso abrazo. Ay, sí, Ese las amo con abrazo, todo mi ese corazón. abrazo entre valientes, porque así como tú has sido valiente, así como tú has sido valiente, hay muchas personas que nos están viendo que son valientes, pues estas dos mujeres que van a abrazar a Estela ahí por la parte de atrásito la pueden Ay, abrazar. ay, te amo, te amo con todo mi corazón. Ay, sí, gracias.
quiero mucho. Lo sé. Estela Ríos nos acompañó en Entre Valientes de Tropicana.